Saludos cordiales a la respetable audiencia de la Data Televisión Satelital. Hoy tenemos una entrevista particular por tratarse de una persona privada de libertad. Se trata de Giovanni López Tello, sentenciado por el delito de femicidio, y que Giovanni López Tello sea sometido voluntariamente a una huelga de hambre de aproximadamente 30 días. Su lucha es para ser escuchado. ¿Por quién? Por la Corte Constitucional, para que se pronuncie por la mala sentencia en torno a su caso, por un delito que no cometió y que fue sentenciado dos veces fue sentenciado Giovanni López Tello. Necesita ser escuchado. Su salud física y psíquica se deteriora. Señores de la Corte Constitucional, señor Presidente de la República del Ecuador, Secretaría de la SNAI, Secretaría de los Derechos Humanos, organizaciones de derechos humanos, se pide que en este caso en particular y en otros sean escuchados. Buenos días, Giovanni López. Estamos hoy día conectados desde las cabinas de la Data. Estamos hoy, buenos días, doctora. Buenos días. Estamos hoy, digamos, muy preocupados por la situación. La Data es un medio de comunicación satelital en la cual pues nos hemos visto preocupados por la huelga de hambre en la que estás atravesando. Sabemos que es una situación muy difícil en la cual pues estás pidiendo que sean observados algunos puntos en la cual la Corte Constitucional debe dar una resolución en tu caso, y como tú te dices, eres un hombre inocente. Giovanni, ¿cómo te sientes? ¿Cómo está tu estado de salud? Buenos días, Marta, buenos días a la sintonía de la Data. Bastante débil, han pasado 29 días, las fuerzas comienzan a menguar, bastante dolor. Lo principal, Marta, que estar ante un silencio por parte de las entidades del gobierno, de la Corte Constitucional, la cual no responde. Yo diría que estamos ante una grave crisis moral de justicia. Este es un caso donde que la corrupción, el abuso de poder, la injerencia política del gobierno de Correa al frente de José Serrano hizo que se me condene 2 veces, llegando al punto de mover jueces, manipulando la justicia. Y no estoy siendo escuchado, y eso creo que es un derecho que nos asiste, el derecho a ser escuchado ante el Estado, ante las entidades pertinentes. Y en este momento prácticamente esto es un crimen de Estado, dejar morir una persona que no está pidiendo nada más que después de 5 años que la Corte Constitucional del Ecuador resuelva su caso, su inocencia, su verdad. Giovanni, justamente usted está haciendo sentir a todos los que nos escuchan que usted se siente en un abandono por parte de, digamos, del centro penitenciario, en la cual pues ¿qué necesita usted? Sus medicamentos, el agua, le están dando toda la asistencia. ¿Qué es lo que usted más necesitaría? Porque en este caso usted tenga presente que como privado de libertad tiene derechos y que asimismo tiene que ser asistido y escuchado, y que su vida pues tenga, digamos, sea precautelada más que todo, y que su salud pues sea estable. ¿Cómo te sientes asistido, Giovanni? Doctora, primero que todo pues el SNAI, la cárcel, ni siquiera ha tenido la parte humana de darme agua. Me refiero, sí, hay agua potable de la llave, pero es agua enferma, de darme una botella de agua. Luego el director de esta cárcel tiene conocimiento, Franklin Quintero, no ha hecho nada. Desafortunadamente las personas que están al frente de esta institución del SNAI son malos elementos. Este hombre es un policía que no tiene idea de derechos humanos. Es algo que ni siquiera una botella de agua. Con respecto a mucho más allá, la justicia debe escuchar, doctora. ¿Hasta cuándo puede existir tanta injusticia? O sea que tengo que no estar vivo para que
para que digan esta persona necesitaba ayuda. Me urge para que sepan la teleaudiencia. ¿Usted está pidiendo su libertad? ¿Usted está pidiendo que se lo libere en cuanto o quiere que tenga un arresto domiciliario, un habeas corpus? Porque no se entendería, o sea, hay tantos que se dice el tema de Giovanni López Tello, que conozcamos que es por el caso de un femicidio mal sentenciado, por el caso de la cantante, con todo respeto, Sharon la Hechicera. Ok, doctora, no, yo no estoy pidiendo ni arresto domiciliario, ni habeas corpus para irme libre. Yo lo que pido es la celeridad procesal. Yo no hice una huelga de hambre con la finalidad de matarme, sino con la finalidad de ser escuchado. Después de 5 años de no tener respuesta por parte de la Corte Constitucional del Ecuador, yo pido mediante la huelga de hambre, mediante esta protesta que no le hace daño más que a mí solamente, es que la Corte nos dé fecha o resuelva bajo el pleno de la Corte. Este es un caso que está bajo el mando de la jueza Alejandra Cárdenas, que ella resuelva. En mi caso se ha constatado que los juicios costaron mucho, claro que costaron mucho, porque les tocó sacrificar la verdad, la justicia. Fueron 2 juzgamientos, doctora, ningún ser humano puede ser juzgado 2 veces en el mundo entero. Giovanni, precisamente para la audiencia, ¿cómo fue el caso? Giovanni, nos están escuchando, ahora mismo nos están escribiendo. Queremos saber exactamente cómo fue tu proceso legal, en qué se te vulneró tu derecho, cómo es, explícanos por favor. Primero que todo voy a hacer un énfasis en cómo suceden las cosas, ¿no? Luego de la muerte de mi esposa por producto de un accidente de tránsito cometido por Luis Correa, que el Estado ecuatoriano sabe, a mí para arrestarme, doctora, a mí me secuestraron. A las horas que mi esposa muere, unos policías me siguen en moto, yo me bajo, me cambian al carro de ellos. 3 policías armados más el chofer me quitaron mi comunicación. De ahí me encerraron en un cuartel de la policía, luego en la fiscalía. Yo no volví a conocer la libertad. Luego los testigos, el doctor Llerena sabe que ni siquiera el juez había dictaminado de que yo fuera llevado a la cárcel. Y el Twitter de José Serrano, porque lo acuso directamente de cualquier cosa que me pase en mi vida a ese hombre, él se dedicó a ejercer persecución hacia mi persona. Él comienza su primer tuit, donde que él me dice dónde voy a ser llevado. Y yo ni siquiera había visto el juez. El juez era José Serrano. Luego de todo esto, doctora, se llegó al primer juzgamiento donde se me condenó a 2 años de prisión, donde que el pueblo cegado de venganza, de malguías, manipulado por este abogado Vanegas, por la hija de mi esposa, los cuales buscaban dejar la muerte de mi esposa en impunidad, porque ellos saben quién mató a mi esposa, pero ellos hicieron las cosas malas. Dejaron que quede en impunidad la muerte de mi esposa porque seguramente negociaron para no poner acusación particular. Una vez que ocurre eso, se me condena a 2 años en mi primer juzgamiento. El ministro suspende a los jueces 90 días. 90 días los jueces se van a un sumario administrativo. Durante esos 90 días se forma un nuevo tribunal, el cual me condena a 26 años. Luego que se me condena a 26 años en el segundo juzgamiento, los jueces que me condenaron a 2 años el primer juzgamiento fueron vueltos a sus cargos, con certificados de honorabilidad, con certificados que hicieron correctamente las cosas. Los jueces que me condenaron a 2 años son jueces intachables. Entonces mi pregunta es eso: si acaso la sentencia de 2 años no debería valerse si los jueces hubiesen hecho algo malo, pero los jueces hicieron las cosas correctas, apegado al derecho. Esto es un caso donde la intromisión política de José Serrano, donde el abuso de poder de José Serrano, y son las personas que acuso. Todo el mundo sabe que Rafael Correa, su gobierno le metió la mano a la justicia. ¿Por qué defendemos a las otras personas y decimos sí, a ellos sí les pasó esto? Y en el caso de Giovanni, mi sentencia estuvo redactada. Yo nunca estuve acusado de femicidio. Yo siempre estuve acusado de femicidio en el grado de tentativa. Aquí lo que hizo fue aprovecharse de la ignorancia del pueblo, aprovecharse del populismo penal, ganar seguidores de que estaban haciendo las cosas correctas al precio de una inocencia, al precio humano, al precio de violar los derechos míos y destruir mi familia. Eso es lo que ocurrió, doctora. Giovanni, destruir la familia de una persona. Así es. Giovanni, ¿hasta cuándo las fuerzas te van a dar para llevar esta lucha? ¿Qué
o sea, las fuerzas que tienes, porque estar en una huelga de hambre en la cual cualquier ser humano no llegaría al día 20. Sé que pues tú también me imagino que has estado preparado en oración, en esa fe que te mueve para seguir adelante. Giovanni, explícanos cómo haces, cuál es tu... Tomo mucha agua y creo mucho en algo que está sobre mí, que es Dios. Sé que todos tenemos un propósito en la vida. Y si este país tiene que cambiar, porque un hombre inocente como Giovanni, alguien que quiere y que cree que puede hacerlo, decide arriesgarse la vida lo vale la pena si es el único mecanismo. Doctora, la Corte Constitucional debe resolver el caso de Giovanni López, porque él fue una víctima. Pero el mensaje mío va directo a la impunidad. ¿La impunidad qué es la impunidad, doctora? Lo que hizo el Estado. Dejar libre al verdadero culpable para condenar al inocente. Los ecuatorianos no merecemos que no tengamos justicia. Merecemos un país digno donde uno pueda vivir, morir, donde nuestros hijos puedan crecer. Necesitamos crear una conciencia moral. Por eso yo como ciudadano, como ecuatoriano, demando y exijo a los jueces de la Corte Constitucional mis derechos. Si a mí algo me llega a pasar, doctora, yo he pedido traslado a la cárcel 4. La vida de Giovanni no ha valido, pero otras personas sí están allá. A mí me han hecho novelas, a mí me han vulnerado una violación, un montón de cosas que me han hecho que me suceda. Porque era la única forma de callarme. Muchas de las personas no saben y dicen, ¿por qué Giovanni aparece ahora, justamente cuando Jorge Glass? ¿Por qué aparece justamente ahora? No, yo siempre he estado. Pero Jorge Glass no tenía la opresión que yo tenía porque era parte del sistema corrupto. Giovanni tiene 6 traslados donde ha estado en todos los lugares más peligrosos. Lo han clasificado entre los 86 delincuentes más peligrosos del país cuando armaron los pabellones. ¿Por qué callé? Porque me callaron, porque pusieron mi vida en peligro. ¿Por qué? Porque tengo 2 piernas, una pierna que hizo operación, 2 manos rotas, motivos de golpes. ¿Por qué callé? Por miedo, sí. Pero llega el ser humano en el momento preciso donde creo que muchas veces es mejor morir por algo que vivir por nada, doctora. Y es la plena conciencia de la inocencia, de la libertad, lo que me hace luchar. Mi hijo cumple 10 años en este mes. Exactamente, esa era la pregunta, porque, bueno, estamos en entrevista con Giovanni López Tello. Él es sentenciado por un delito que él a viva voz dice no lo cometí, por un femicidio, y que fue un perseguido por en ese entonces ministro de gobierno José Serrano. Justamente la pregunta es, eres padre y pues tienes un hijo, tienes una familia, ¿cómo es esa situación? Me imagino que tu familia está acá, más que todo tu mamá, tu papá, pero tu hijo. Mi hijo. Aquel niño tenía derecho, y tiene derecho. Él tenía el derecho de tener un padre. Hay delincuentes muy peligrosos y ellos ven a sus hijos. Hay personas como yo que no cometimos ese error y me quitaron ese derecho. Yo no volví a ver a mi hijo el día que mi esposa falleció en el accidente de tránsito. Yo perdí toda mi familia. Yo en este país estoy solo y eso me motiva a luchar. Me motiva a luchar, crear conciencia en una sociedad que necesita disciplina. Me motiva a mi hijo y me motiva a los hijos de otros padres, ¿no? Porque esos niños tienen derechos y quiero que por medio de este mensaje, de la injusticia que me hicieron, un día los niños de este país, estén donde estén sus padres, tengan derecho ellos a ver a sus padres. Y luego sus padres tengan un derecho asistido, que es también poder verlos a ellos. Yo creo que el derecho a tener una familia, sí, mi familia, motivo de un accidente de tránsito, se perdió, pero mi hijo tenía derecho a tener un padre. Mi hijo y yo tenía derecho a tener un hijo. Es lamentable la forma en cómo el Estado ecuatoriano manipuló este caso, o sea, eso se llama tortura. Yo considero que todos los actos que se cometieron fue tratando de limitar la capacidad de Giovanni, disminuir su amor propio, su dignidad, para lograr un suicidio. Si Giovanni alguna vez llegan a escuchar o escuchan de que Giovanni se ahorcó,
No, créanme que no, eso va a ser un asesinato, un crimen de Estado. Giovanni es un hombre muy fuerte que está aquí con 28 días de huelga de hambre, aún parado, y, y haciéndolo patrióticamente. Giovanni nunca se va a suicidar. Si algo me pasa alguna vez, yo acuso a la Corte primero por no resolver este caso, luego directamente a José Serrano y al Estado ecuatoriano. ¿Por qué? Al director de la cárcel, a toda la gente que por omisión callan. ¿Sabe por qué? Porque son malos funcionarios de Estado, lo que les importa es el sueldo que ganan, y no le importa la vida. ¿Por qué cree que hay tantos presos que mueren y nadie responde? Por esos malos funcionarios que están al frente de las instituciones del Estado. El peor enemigo muchas veces de nosotros los ecuatorianos es el funcionario de Estado. El peor delincuente no es el preso, es el funcionario de Estado, porque ellos son quienes son llamados a velar los derechos de los privados de libertad y de los seres humanos, de los ecuatorianos, estén donde estén, pero son los principales violadores de derechos humanos. El enemigo del ecuatoriano muchas veces son ellos. Giovanni López, justamente hablando de derechos humanos, seguramente hay muchos que te estarán escuchando o te escucharán. ¿Cuál es la petición concreta que tú le harías a estas corporaciones, estas organizaciones de derechos humanos que sé que existen? Yo creo que me van a odiar. ¿Por qué? Yo creo que me van a odiar, doctora, me van a odiar. Me van a odiar porque siempre he sido una persona muy radical y les diría que dónde están los derechos humanos en Ecuador, que dónde están los derechos humanos. Las veces que he podido hacer un acercamiento con los derechos humanos me han dado un costo del derecho humano. Y el derecho humano no tiene un costo ni un valor, no se compra ni se vende. El derecho humano se da. Nadie de derechos humanos se ha pronunciado, nadie ha venido a verme. Y así como en tu caso, seguramente a ningún otro privado de libertad asistirían, porque me parece que, o sea, lo que estás diciendo es bastante grave, porque si hay no es grave, es la realidad, la vida hay que decirla como son. Los derechos humanos en Ecuador cuestan, tienen un valor. Los derechos humanos en Ecuador, y si algo me llega a pasar, sabrán de que sí los busqué, pero los derechos en Ecuador tienen un precio y es económico, no hay derechos humanos. La Secretaría de Derechos Humanos, que también parte de entidad independiente del gobierno, tampoco hizo nada, Bernardo Ordóñez, y se fue de su puesto y sabía la situación. Los derechos humanos en Ecuador cuestan. Por parte de la Comisión de la ONU, Ecuador, ONU Estados Unidos, ONU en el mundo, se pronunciaron y dijeron que ellos están siguiendo este caso, pero no pueden hacer más porque el Estado ecuatoriano guarda silencio. La Embajada de Estados Unidos, porque creo que ellos no deberían meterse, porque yo soy ecuatoriano, y es el mismo ecuatoriano el que debe proteger los derechos de un ecuatoriano. ¿Por qué tienen que ser los Estados Unidos quienes piden? Los Estados Unidos en su última carta se pronuncia hacia el gobierno ecuatoriano diciendo estas palabras, y hago un llamado a la Cancillería con esto. Es política de Estado de los Estados Unidos de América no dejar morir un ciudadano americano en ninguna parte del mundo. Estamos preocupados por la vida de Giovanni López. ¿Pero usted cree que alguien se ha pronunciado? ¿Dónde está el gobierno de Guillermo Lasso? Yo fui una persona de las que creyó en este gobierno, en el que creyó en el gobierno de Lasso, porque creí que el gobierno democrático, el gobierno de un hombre con principios democráticos, porque esos son los gobiernos que velan y tutelan los derechos humanos de las personas, los gobiernos democráticos. Yo pensé que este gobierno iba a combatir la corrupción, porque este es un caso de corrupción. El secretario jurídico de la presidencia lo ha dicho en las reuniones con gente de mi familia, que este es un caso de corrupción. Todos saben que es un caso de corrupción, pero ¿sabe qué? Tienen miedo a hablar. ¿Por qué tienen miedo a hablar? Porque tienen miedo a la opinión pública. Gracias a Dios, los medios de comunicación se han abierto a poder expresar libremente la verdad. Tienen miedo a la opinión pública, tienen miedo a los fans de mi esposa. Yo les hago una pregunta. ¿No se dan cuenta que el peor miedo es a que una persona se muera y sea inocente y no haber hecho nada? ¿A qué tienen miedo? Un preso, un privado de libertad, un ecuatoriano desde una cárcel está luchando por lo que muchos callan, por lo que muchos ni siquiera luchan. Tal vez yo vivo una prisión estando aquí recluido y no ejercer la libertad, pero muchos están libres y no tienen la libertad. En estos días, mientras había una visita de mis compañeros, se me acerca una niña y me dice: Giovanni, estás muy flaco. Y le digo: sí, le digo, poquito. Me dice: Giovanni, te quiero preguntar algo. ¿Verdad que tú no comes y no vas a comer para que mi papito se vaya libre, porque mi papito también es inocente? Y le digo:
No supe qué decir, le agaché la cabeza y la veo y le toco el cabello y le digo, mírale, no sé si yo con lo que estoy haciendo vaya a lograr que tu papito se vaya libre, pero lo único que te puedo decir es que un día sé que el presidente les va a escuchar, un día sé que el gobierno les va a escuchar, porque si las cárceles están hacinadas con 38.000, 40.000 presos, fue porque el correísmo las llenó. ¿Por qué? Porque se dedicaron a armar eslabones, a crear, habían grupos de 30, 40, 50 grupos en una agrupación que metieron a la cárcel, llenaron las cárceles de gente inocente, les enseñaron en una cultura de que cógete el abreviado, y la gente por miedo, por no tener la situación económica, no peleaba y asumía una responsabilidad, una culpa que tal vez no la merecía. Y luego llegaron a la cárcel y tuvieron más delitos que se fueron imputando por errores propios, y llenamos las cárceles de gente que tal vez no tiene responsabilidad, sino la gente que menos tiene, los que no tienen primero que todo justicia, los que no tienen un abogado, los que conocen un abogado ladrón, ladrón que les roba. ¿Crees en la rehabilitación? Los proyectos de rehabilitación no funcionan en Ecuador, y no es por el prejuicio de la gente mala, porque los malos ya están, los que dicen que los presos son delincuentes. Esa gente ya está. Los proyectos de rehabilitación y de reinserción en Ecuador no funcionan, es por el prejuicio de los buenos, los que callan, los que no hacen nada. Los malos ya están, son los buenos los que no dejan que esto crezca. La rehabilitación en Ecuador no existe porque está llena de corrupción. Deben votar a todos los funcionarios que quedaron del gobierno de Rafael Correa y depurar. Esto necesita una depuración desde adentro, y ese es el llamado, ¿no? No se puede morir un preso en la cárcel, doctora. ¿Cómo puede ser que se están muriendo Giovanni, y nadie hace nada? a pesar de tu inocencia, estás en un lugar posiblemente equivocado. ¿De qué le ha servido a Giovanni López estar justamente en ese lugar o en esos espacios donde tú has sido trasladado por 6 ocasiones? ¿De qué le sirvió a Giovanni López? ¿De qué esta pregunta tiene 2 respuestas? ¿De qué me sirvió a mí? De que también existen inocentes en la prisión, y que Giovanni tenía que ser esa persona que tal vez sea escuchada. Si a Giovanni López no le escuchan, doctora, usted se imagina al resto. La vida de ellos vale menos que la mía. ¿De qué me sirvió? Soy un mejor ser humano. No tendría la dignidad, la decencia de poder darle a usted una entrevista, ni hablarles al país, si la culpa, si la responsabilidad de haber cometido un error me pesara. ¿De qué me sirve? Me sirve para servir de inspiración a muchos de ustedes que necesitan saber de que la injusticia existe. La injusticia ha existido antes que yo, la maldad ha existido antes que yo, la mentira, la corrupción ha existido antes que yo. Este caso debe resolverse en honor a los ecuatorianos, a la sociedad, en honor a la justicia, en honor a que esto no se puede repetir. Giovanni López no vale la pena. Giovanni López no vale la pena. ¿Y por qué no vale la pena? Porque la Constitución del Ecuador no se puede cambiar por un tonto como Giovanni López. Que se permita juzgar 2 veces a una persona, porque Giovanni López lo odiamos, porque queremos tenerlo preso. Giovanni López no vale la pena para que los jueces de la Corte Constitucional cambien la Constitución del Ecuador. Ellos podrán decir muchísimas cosas y la sociedad igual, pero a mí se me juzgó 2 veces. Y peor, que se me haya juzgado 2 veces, tal vez porque yo haya cometido un delito, pero que se me haya juzgado 2 veces sin yo haber cometido un delito. ¿Dónde hay un golpe que yo le haya dado a mi esposa? Se habla de maltratos. ¿Dónde hay una foto? ¿Dónde hay algo que alguna persona que me haya acusado? ¿Dónde hay un testigo que haya dicho que yo le pegué, que yo la maté? No hay testigo. ¿Sabe cuál aquí es el gran testigo? Es la impunidad. Que pagaron a los jueces para que me condenen. Que el Estado fue cómplice para cometer un crimen de Estado al apresarme. ¿Cuál es la complicidad? Que el que mató a mi esposa le pagó a Vanegas una gran cantidad para que no le ponga la acusación particular. Eso es la verdad. La verdad que me tiene aquí luchando sin comer es que mi esposa tiene derecho a que se sepa la verdad. Que mi hijo tiene derecho a que un día se sepa cómo murió su madre. Eso es lo que me mantiene de pie, la verdad. Que lo que pasó aquí fue un accidente de tránsito, no un crimen. Giovanni, que no se puede engañar a una sociedad de esa manera tan cruel. No somos tan inocentes para que nos metan la mano a la boca y nos hagan creer lo que ellos les dio la gana. ¿Dónde está José Serrano?
fugado en otro país. La fiscal general no lo llama a rendir su tercera versión. ¿Por qué guardan impunidad? El día que yo no esté y que termine sin un riñón o muerto, ese día este país va a comenzar a cambiar. Cuando usted y yo nos unamos y creamos en los grandes cambios se hacen desde aquí, doctora, desde donde nadie cree, desde donde nadie vale, donde la vida a nadie le interesa, donde el precio que uno tiene que jugarse es humano. Si tú me permites, Giovanni, han habido algunos estados de excepción por la grave crisis carcelaria que vive el Ecuador. Lamentablemente se han dado también, el gobierno del encuentro pues ha tenido toda la disponibilidad en poner recursos y pues en estos estados de excepción, en el último del año pasado, en octubre del 2021, el presidente de la República anunció pues que algunas causas en las cuales hay sentenciados, perseguidos políticos, iban a ser revisadas. Mi pregunta para ti, Giovanni, quisiera que seas, digamos, puntual, breve. ¿Cuál sería el mensaje, obviamente, sin dar a pensar de que queremos que esto también vaya a tomar de la mano la política o tener alguna injerencia en tu caso? El mensaje a los responsables de la justicia, al presidente, a los comisionados, a los secretarios, a la secretaria de Derechos Humanos. Un mensaje directo, ¿a quién le dirías para que tú seas escuchado? El mensaje es hacia la sociedad, doctora, porque la sociedad, es el pueblo quien demanda los buenos actos y los actos buenos de moral. Mi mensaje es hacia la sociedad. Si yo pretendiera irme libre mediante un habeas corpus tramposo como lo hacen otros, ya lo hubiese planteado para mi libertad. Si yo quisiera que el presidente me indulte o me dé cualquier medida de indulto, amnistía, ya lo hubiese hecho. Yo estoy esperando que la Corte Constitucional, el máximo organismo del Estado, declare inocente a Giovanni López y que se haga justicia. Yo no soy una persona que estoy buscando maniobras corruptas o pagar jueces para irme. Yo soy un ser humano que tal vez represento a los ecuatorianos que no tienen poder político, a ese ecuatoriano excluido, a ese ecuatoriano que es el ecuatoriano normal, el pueblo. Yo no estoy buscando otra manera. Mi mensaje es hacia la sociedad. Que entendamos que Giovanni López no está buscando una manera mañosa de irse o tramposa. Giovanni López solamente pide que la Corte Constitucional del Ecuador sea quien haga justicia y diga y marque ese hito, ese mensaje hacia el mundo. Pues eso es lo que quiero, que la Corte mande ese mensaje al mundo y le diga: existe injusticia, fue una injusticia, Giovanni López es inocente, sí, no cometió el delito. Ese es el mensaje que yo le envío a la sociedad y el mensaje a la Corte Constitucional. Hagan las cosas bien, porque Giovanni López sí se puede morir, pero ustedes te van a ir de sus cargos. Ustedes, cuando yo me muera, ustedes van a dejar de ser jueces, porque la presión que van a recibir no va a ser mediática, va a ser una presión de los organismos internacionales que están actuando como veedores, y ustedes se van a ir por un crimen a una persona que les pidió ayuda mediante una huelga de hambre declarada. Y bajo derecho, doctora, porque la celeridad procesal, después de 5 años, yo tengo derecho a pedir justicia, pedir una audiencia. No han pasado 5 días ni 5 meses, son 5 años. Si a mí me hacen pasar 5 años, ¿se imagina el resto? Tendrían que mejor esperar toda la vida. Bueno, es eso, doctora, muchísimas gracias por atenderme, me siento ya un poco... Gracias, desgastado. Giovanni, has tenido un mensaje directo, un mensaje que nos hace tener mejor visión de tu caso, cómo fue el proceso legal, y que pues tú estás haciendo un llamado humano para que tu caso sea revisado. Mi solidaridad contigo, Giovanni. Yo pido pues también asimismo a todas las autoridades competentes. Soy Marta Macías Cedeño, presentadora de aquí del programa ADN Político de la Data. Ruego a Dios solo que te dé las fuerzas necesarias para que en esta grave decisión que has tú hecho personal, porque es algo tuyo, una huelga de hambre, para que tú seas escuchado, revisado tu caso legal.
Dios te bendiga, un fuerte abrazo y estoy contigo, Giovanni López. Justicia para Giovanni López. Sobre la injusticia y sobre el amor y sobre el perdón está la fe, doctora. Está la fe. La fe. Y que nadie se olvide que estamos ante una grave crisis moral de justicia. Y solamente nosotros los ecuatorianos, junto al gobierno, junto al Estado, junto a los funcionarios públicos, junto a la sociedad, junto a los medios de comunicación, podemos cambiar el mundo, no solamente el país. El día que usted, que yo, que nosotros y que ellos se unan, Ecuador va a ser el país donde nacimos y donde merecemos morir con dignidad. Giovanni, gracias. Giovanni, tengo fe que Dios te escuchará. Hasta siempre. Gracias.